Autoridades, señoras, señores. Como decía, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy una vez más la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración y el patrocinio del Banco Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, don José Sánchez Maldonado, quien será presentado por don Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. A partir de ahora, la tribuna es suya. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, representantes empresariales, de colectivos profesionales, de la universidad, del Ayuntamiento, Diputación, Delegación del Gobierno, responsables de los medios de comunicación, de la Consejería de Economía. Buenos días a todos. Para mí un gran honor estar hoy aquí y, por supuesto, quiero manifestar mi satisfacción por asistir a este desayuno informativo del Fórum Europa en su tribuna de Andalucía y mi agradecimiento a sus organizadores por invitarme y ofrecerme la oportunidad de presentar al conferenciante de hoy, José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. También un saludo cordial a los patrocinadores. Nuestro protagonista reúne en su trayectoria profesional una amplísima y destacada experiencia en tres ámbitos: en el académico, en el de la investigación y en el de la responsabilidad política. Y quizás ahora que está en el Gobierno andaluz, al frente de una consejería de tanta importancia y con numerosas competencias, ¿verdad, Pepín, que ha sido hasta difícil aprender la nomenclatura de la consejería, como tantas veces hemos comentado, pues se le vea al consejero más como una persona dedicada a la política que a otros menesteres? Sin embargo, creo que su personalidad inquieta e independiente, sus preferencias se inclinan más hacia el mundo de la universidad. Y esto es el mundo de las ideas y del conocimiento. Hasta su propia singular y cuidada imagen, y lo digo con cariño, nos recuerda en ocasiones a esos profesores de la universidad con un punto de excentricidad, si me permite, rectora. Y quizás sea una falsa excentricidad que se deba a la acepción que en geometría se refiere a dicho término: distancia entre el centro de la elipse y uno de sus focos. Su capacidad de distanciarse de manera prudente y medida es su gran valor añadido. Su altura de mira y su capacidad analítica para separarse de un problema aparentemente, para tras analizarlo, resolverlo con decisión y valentía. Y de eso puedo dar fe. Efectivamente, José Sánchez Maldonado es sobre todo un hombre de la universidad, donde busca conocer por qué las cosas funcionan de una manera y no de otra. Y le anima en este ámbito la curiosidad y su capacidad crítica. Por ello, su interés y tesón en el campo de la investigación, en las materias académicas que domina con maestría. No en vano, su currículo académico es muy amplio y muy brillante. Nuestro conferenciante es doctor en Economía y catedrático de Hacienda Pública y director del Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, su querida Málaga, su querida ciudad natal. Y como especialista en Hacienda Pública ha sido profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el Instituto Andaluz de Administración Pública y en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. José Sánchez Maldonado dirige también la Revista de Estudios Regionales, editada por las Universidades Públicas de Andalucía, y es autor de numerosas publicaciones y de investigaciones específicas en ámbitos como las balanzas fiscales, la financiación autonómica, el gasto público y las pensiones. Y en cuanto al campo de la investigación, su trayectoria profesional e investigadora ha sido reconocida con el Premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica en las modalidades de trabajos de investigación, ya en el año 1991, hace unos pocos de años, de ahí su trayectoria investigadora, y de personalidades, que fue en el año 1999. No obstante, a pesar de esta amplísima actividad universitaria de investigación, José Sánchez Maldonado es también un político, con una ideología muy definida,
concreta y con una larga militancia en el Partido Socialista. Su actividad política también está marcada por su personalidad abierta y singular. Y destacaría sobre todas sus cualidades dos en especial, que le doy una enorme importancia: su compromiso y su coherencia. Siempre ha sido, si me permiten ustedes decirlo, un verso suelto de un poema perfectamente estructurado. Un hombre disciplinado de partido, pero con criterio y voz propia. Sencillo, próximo a los problemas de los demás, a la vez que con gran independencia de juicio. Nunca, o por lo menos yo no lo he visto, se ha generado grandes enemigos, porque tiene la capacidad natural y la enorme inteligencia emocional de granjearse el respeto de sus oponentes. Habilidad política, capacidad de trabajo y una enorme honestidad, lo digo muy claramente, una enorme honestidad, marcan su recorrido por diferentes responsabilidades en la vida pública. Nuestro conferenciante, si no recuerdo mal, ha dicho en alguna ocasión que está en el Partido Socialista siempre a disposición de su partido, Miguel Ángel. Esas cosas son frases típicas y tópicas que se suelen decir, pero en este caso responden a una visión generosa, amplia de la política, en la que está para servir y no para servirse. Y por ello, en su actitud de estar disponible, pues ha tenido un recorrido muy importante en el mundo político, el de servicio a la sociedad, como concejal del Ayuntamiento de Málaga entre 2011 y 2012 y también en la legislatura 1999-2003. Destacar también en esta línea que entre octubre de 2012 y junio de este año desempeñó el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Anteriormente fue miembro del Consejo Económico y Social de Andalucía, dentro del grupo de expertos designados por el Gobierno andaluz. Y en esta faceta de su vida también sobresale su espíritu observador y crítico, como herramienta que pone a disposición de su objetivo de servir a la sociedad y de buscar, desde sus planteamientos ideológicos y políticos, el bien común y el bienestar social. Me consta de mi querido paisano, siempre orgulloso de ser malagueño, digo sevillano cuando nos vemos en Sevilla, como es natural, que no solo como político es persona muy dialogante y muy colaborativa. Por ello considero que estas cualidades están siendo unos extraordinarios aliados en su gestión política en el Gobierno andaluz, ya que ahora más que nunca, tras estos difíciles años de crisis económica y también institucional, se necesitan líderes en la gestión del Gobierno que estén abiertos al diálogo y al acuerdo y también, como he dicho antes, que entiendan como él que ejercer el poder político es estar al servicio de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. En definitiva, con este bagaje profesional, su singular forma de ser y de estar y con su actual responsabilidad institucional, estoy convencido de que nuestro protagonista de hoy, con su intervención, nos ofrecerá unas propuestas no solo interesantes, sino que también nos llevará sin duda a la reflexión y el debate. Tiene la palabra don José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos. Alcalde, querido Paco, rectora, jefa, autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. Gracias, Javier. Yo, escuchándote esta mañana, decía, ¿de quién estará hablando este hombre? No me recuerdo. Esto, uno, como ya tiene unos pocos de años, pues cuando hablan de uno, pues me ruborizo y me siento y no me reconozco, de verdad, no me reconozco y soy así, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por tus palabras de presentación y también por tu presencia. Es para mí contar hoy con tu participación aquí presentándome, para mí ha sido un gran honor. Y creo que también tu presencia en la CEA, en Sevilla, y tu trabajo a lo largo de toda tu vida aquí en Málaga, pues que es un tremendo activo para esta ciudad y estoy seguro que ahora va a ser un tremendo activo para Andalucía. Mi agradecimiento asimismo a los organizadores del acto y al patrocinador de este acto, aquí representado por mi amigo Alberto. Muchas gracias y con eventos como este seguís demostrando vuestra implicación en el desarrollo de Andalucía y en la ayuda a que esta región vaya prosperando. Muchas gracias también. También tengo que expresar mi agradecimiento por invitarme a esta tribuna y por ofrecerme la oportunidad de exponer
algunas reflexiones sobre el escenario en el que se viene desenvolviendo la economía andaluza y las distintas economías de referencia de la andaluza, así como sobre las decisiones que se están tomando en materia de política económica según los distintos niveles competenciales de las instituciones de referencia. Cabría decir también que no solo según los distintos niveles competenciales, sino también según el modelo de desarrollo económico y la ideología que lo sustente. Al fin y al cabo, como dijo Keynes, tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los que presentan verdaderos peligros para la sociedad. Y como venimos sosteniendo desde hace tiempo desde el Gobierno andaluz, la austeridad per se, aplicada como principio rector y único de una política económica orientada exclusivamente a la reducción del déficit público, es nociva para el crecimiento económico y juega en campo contrario al de los derechos sociales. En la última semana todos ustedes han podido asistir a un profundo debate por parte de todos los expertos, analistas y economistas, así como en el seno de las diferentes instituciones y organismos públicos de ámbito nacional e internacional, sobre la necesidad de dar un giro radical a la política económica europea, referente supranacional de la economía española y de la andaluza. Todos estos analistas, todos estos expertos y todos los organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Central Europeo, el G20, la OCDE, hasta los distintos presidentes de gobiernos europeos, siempre hay excepciones, salvo Merkel y nuestro presidente Rajoy, todos parecen coincidir en que la economía de la eurozona se está enfriando. Cuando el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, a finales de agosto, calificó la recuperación económica de la eurozona como débil, frágil y desigual, habló también de estancamiento, de elevado desempleo y de baja inflación. Consecuencias todas, admitió, de las políticas fiscales procíclicas aplicadas en los últimos 6 años. A ello debemos añadir el incremento de los niveles de deuda que se han venido produciendo en todos los países europeos. Basta recordar que a mediados del año 2009 la eurozona, al igual que Estados Unidos, empezó a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Pero ante la posterior crisis de la deuda a la que me he referido, los gobiernos de algunos países recortaron drásticamente el gasto público y subieron sustancialmente los impuestos a los ciudadanos y a las familias. Mientras tanto, Alemania y otros países acreedores no hicieron nada para compensar la tensión y el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Inglaterra, no adoptó ningún tipo de medidas extraordinarias para tratar de impulsar el gasto y evitar las caídas de las tasas de crecimiento. Obviamente, como no podía ser de otra manera, la recuperación europea se estancó en 2012 y hasta los primeros meses de 2014 no ha dado señales positivas que tenemos que calificar como frágiles y como débiles. En los momentos actuales, el estancamiento afecta a las 3 principales economías de la zona euro: Alemania, Francia e Italia. Al decrecimiento del Producto Interior Bruto se han añadido tasas negativas de inflación y la persistencia de Alemania en mantener el rumbo y exigir el pacto antidéficit y la consolidación fiscal en los mismos términos que en todos estos años. A esto podríamos añadir que cuando Alemania tuvo que salir de la crisis durante 7 u 8 años, nunca respetó el pacto antidéficit, sino que año tras año superó ese déficit. Ya parece, los que tienen poca memoria, que no se acuerdan de aquello, pero a mí no se me olvida. Según todos los organismos económicos internacionales, existe hoy el riesgo de una nueva desaceleración, como ocurrió en 2012 y en 2013. Desaceleración en la que también pueden incidir, por una parte, las fuertes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en Ucrania, que podrían encarecer la factura energética, y también la buena marcha de la economía y el empleo en Estados Unidos, con la consiguiente normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, como hemos tenido ocasión de asistir ayer o anteayer, y las consecuentes subidas de los tipos de interés que se pueden derivar
de esta retirada de los incentivos por parte de la Reserva Federal. En este contexto, recientemente se ha escrito en El País, lo leíamos el otro día, el economista Díez lo decía, el presidente Zapatero ha reconocido que negar la dureza de la crisis en 2008 fue un tremendo error, pero con un 8% de desempleo, un superávit público del 2% y una deuda pública del 35% sobre el PIB, había margen de error. Ahora, con el 100% de deuda pública, el déficit en el 6% y un 24% de paro, una pobreza cada vez más acuciante y un incremento de la desigualdad, nos encontramos con que hablar de raíces vigorosas puede volver a repetirse el mismo error que cometió Zapatero, pero las consecuencias pueden ser peores. En definitiva, en una situación tan compleja y tan crucial como la que hay, no hay soluciones fáciles, pero no obstante yo considero que tampoco hay que dramatizar en exceso. Lo que tenemos que hacer es actuar. Y en esta actuación yo me plantearía 3 interrogantes. ¿Cómo podemos actuar? ¿Hacia qué objetivo? Y si hay margen de actuación. ¿Cómo podemos actuar? Yo estoy convencido de que no hay recetas convencionales y que los escenarios son extremadamente cambiantes. Por tanto, hay que decidir, diseñar y ejecutar lo más adecuado según el contexto para propiciar equilibrios favorables a una economía sostenible en todas las vertientes: crecimiento, empleo, financiación fiscal, monetario, medioambiental y social. ¿Hacia qué objetivo? Hacia el crecimiento, hacia la generación de empleo, hacia el incremento de la competitividad de la economía, hacia la estabilidad presupuestaria y hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Y hay margen? Yo estoy convencido de que hay margen. Margen que será mayor o menor según el ámbito competencial en el que nos desempeñemos y según el sesgo ideológico, entre otras cosas. Volviendo a la primera interrogante, ¿cómo? Se ha dicho muchas veces, si los hechos no encajan en la teoría, cambia la teoría. Esto dice un viejo adagio. Está demostrado que solo una política de consolidación fiscal, o solo una política monetaria, o solo una política expansiva de demanda, ninguna de ellas por sí solas nos van a garantizar o nos van a posibilitar, en las circunstancias actuales, un crecimiento sostenible. Yo creo que es hora de que la política monetaria cumpla su papel que debe de ser el de adoptar una policy mix inteligente, acorde con las necesidades económicas de la zona euro y no con las necesidades políticas de algunos países particulares. El severo ajuste fiscal en las economías de la eurozona no ha conseguido reducir hasta ahora los niveles de deuda pública en porcentaje del PIB y, en cambio, ha contribuido a minorar la demanda agregada, a reducir el crecimiento económico y la ocupación y a generar una muy baja inflación, muy alejada de los objetivos del Banco Central Europeo, que, como saben, tiene como principal objetivo o como único objetivo hasta ahora el mantenimiento del nivel de precios y el asegurar que la inflación no suba del 2%. La situación, el contexto y la experiencia de los últimos años y el futuro posible apunta a la necesidad de que los países de la eurozona cambien la orientación de su política fiscal y de renta, con el fin de estimular la demanda agregada. Parece que lo más adecuado en las circunstancias actuales es abandonar rigideces y establecer lo que podríamos llamar compensaciones entre las distintas políticas posibles de los distintos países de la eurozona. La flexibilización de los compromisos de déficit, la coordinación de las políticas nacionales con las europeas, el impulso de una política monetaria más flexible y más expansiva, una política fiscal de estímulo a la inversión pública, son herramientas susceptibles de combinar para estimular la economía y la generación de empleo. Las últimas medidas aprobadas por el Banco Central Europeo a primeros de septiembre van en esa dirección: estimular la demanda mediante la inyección de liquidez al sistema productivo, bajadas de tipos de interés del euro, compra de deuda financiera asociada a los préstamos y penalización a las entidades financieras
por mantener recursos en esta institución, en el Banco Central Europeo, y de esta manera incentivar el préstamo a la economía real. Draghi también nos indicó en la reunión mundial de presidentes de bancos centrales, la reunión que se hace todos los años en Jackson Hole, y decía textualmente que las políticas de demanda no serán efectivas sin acciones paralelas y que los riesgos de quedarse cortos exceden en mucho a los de pasarse de largo. De ahí que consideremos necesario dar un giro a la ortodoxia económica europea. Y este giro a la ortodoxia económica europea requiere, en mi opinión, cubrir dos ejes de actuación fundamentales. Además del monetario, el fiscal y el estructural. En este contexto se ancla la propuesta de un plan de acción global de la Unión Europea que incluye, además del Banco Central Europeo, otras instituciones europeas y a los respectivos o distintos gobiernos nacionales, y que ineludiblemente ha de traducirse en una estrategia económica orientada a la inversión y el empleo. De hecho, el presidente del Banco Central ofreció su apoyo a la propuesta del nuevo presidente de la Comisión Europea, Juncker, de impulsar un programa de inversión público-privado, de 300.000 millones de euros en un plazo de 3 años para estimular el crecimiento, el empleo y la competitividad en compatibilidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Un pacto que, por cierto, tenemos que decir que ofrece margen de maniobra para adaptar la política fiscal a la situación de cada país. Adaptación que se debe de hacer cuando se den circunstancias excepcionales como pueden ser una caída acusada de la actividad, el mantenimiento de la demanda en niveles muy reducidos después de varios años o también una elevada tasa de desempleo. Cuando ocurran algunas de estas cosas, la consolidación fiscal no puede ser tan rígida. Tenemos que flexibilizar la consolidación fiscal. Siempre una de las razones fundamentales por la cual se dice que es necesario hacer una consolidación fiscal estricta es porque los mercados financieros penalizan y los inversores penalizan mucho a los países que no tienen sus cuentas muy equilibradas. Y es verdad que esto ocurre, pero los mercados financieros, sobre todo, lo que penalizan mucho es la incertidumbre, no el riesgo. El riesgo lo descuentan. Cuando hay incertidumbre sí lo penalizan y cuando hay mucha incertidumbre la prima de riesgo del país se puede ir a niveles que hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos. Pero si hay verdadera certidumbre de que la consolidación fiscal se va a conseguir, el hecho de que se plantee un escenario temporal de 3 años o de 6 años no ejerce un efecto expansivo sobre la prima de riesgo. Los mercados lo que quieren es, como he dicho, certidumbre. El riesgo ya saben descontarlo y saben hacerlo. Y, de hecho, pues se está demostrando que, para el caso de España, la situación financiera de España no es muy diferente a la que era hace unos años y la prima de riesgo pues, ha bajado de casi 700 a 130 en la actualidad. Todo ello a raíz de que el presidente del Banco Central dijo que el euro no iba a caer y que el euro se iba a mantener. En un mes teníamos la prima de riesgo de 650 en 180. Bueno, al hilo de todo ello, también en los últimos tiempos, los 28 ministros europeos de Economía y Finanzas acordaron en la última reunión del ECOFIN, el pasado día 14, reclamar al Banco Europeo de Inversiones y a la Comisión Europea que identifiquen proyectos de inversión capaces de incrementar el crecimiento potencial de la Unión Europea, con esa dotación prevista que acabo yo de decir anteriormente, de 300.000 millones de euros para los próximos 3 años. Esperemos que se cumpla esta acción. También yo creo que es muy importante el destino que se dé a estos 300.000 millones de euros si finalmente se ponen en marcha. Yo creo que hay que explorar nuevas formas de financiación de proyectos más allá del presupuesto comunitario. Se debe crear un marco regulatorio que permita relanzar a la inversión privada. La apuesta por el conocimiento tiene que estar en el centro de este programa de inversión. Hoy día yo no me canso de repetir
que el conocimiento es la única ventaja comparativa que pueden tener los países del primer mundo. Dentro de estas premisas es donde se tiene que enmarcar este nuevo esquema europeo de inversión, cuyo motor, indudablemente, tendrá que ser el Banco Europeo de Inversiones. Decía yo, en segundo lugar, que hacia qué objetivo tenemos que dirigir la política económica. Hacia un objetivo fundamental, que es reorientar el gasto hacia la inversión productiva. Inversión productiva que, a mi parecer, se tiene que centrar en 6 grandes sectores. El primero de ellos, el conocimiento. Segundo, economía digital. No puede ser que, si echamos un vistazo en Google a las 14 o 15 mayores empresas de economía digital del mundo, no aparezca ninguna europea. Están todas al otro lado del Atlántico o en China. Digo, conocimiento, economía digital, energía. El problema energético en Europa hay que solucionarlo. Si no solucionamos el problema energético de Europa, si la industria europea que queremos relanzar tiene que afrontar costes energéticos el doble de lo que soportan sus competidores del otro lado del Atlántico con la electricidad, un coste el doble o el triple con el gas, tampoco tendrá futuro la industria en Europa. El problema de la energía es un problema muy importante y al que no le estamos prestando la atención en general en Europa y en particular en España que había que prestarle. Transporte y logística, medio ambiente e infraestructuras sociales, fundamentalmente colegios, hospitales y equipamiento para las personas mayores. Para apuntalar la recuperación de la economía a nivel mundial es necesario, por consiguiente, impulsar la inversión pública con deuda pública en proyectos de infraestructura bien identificados, eficientes, rentables y gestionables desde la cooperación público-privada. ¿Es viable esto que acabo de decir? Yo creo que sí, que es viable. Según qué países, y desde luego también tenemos que decirlo, que es complicado para los países de la eurozona, salvo para Alemania, que precisamente es la que se opone radicalmente a salir de la ortodoxia fiscal. Pero además de ser posible, que es complicado, yo creo que sobre todo este tipo de programa es tremendamente adecuado en las circunstancias actuales. El Fondo Monetario Internacional viene reclamando inversiones en infraestructura y más reformas, pero las inversiones públicas no se tienen que entender solo como trenes o carreteras, sino que tenemos que entender que hay que emplear los estímulos fiscales para mejorar la formación de los parados o rebajar las cotizaciones. Por ejemplo, porque todo lo que tenga que ver con las políticas activas de empleo también es inversión. Y particularmente, como he dicho antes, la inversión en conocimiento, la inversión en I+D es un aval para el crecimiento a medio plazo, un crecimiento que, si queremos que sea sostenido y competitivo, tiene que estar centrado en el conocimiento. Y así lo establece el programa marco europeo Horizonte 2020. Invertir en conocimiento mediante la investigación es propiciar la innovación y con ello mejorar la competitividad y la productividad de la economía. La evidencia empírica confirma que existe una relación positiva entre el nivel de PIB per cápita de un país y el esfuerzo tecnológico que realiza, medido este como el gasto en conocimiento en porcentaje del PIB. Ahora bien, es verdad, no basta con incrementar el gasto en conocimiento, hay que hacerlo de manera eficiente. Esto es, aprovechando mejor los recursos en función de nuestro potencial y reorientando el sistema público de investigación a las necesidades de las empresas. Y yo decía, en tercer lugar, que si hay margen. Sí, yo creo que hay margen. Por consiguiente, desde mi opinión, desde mi punto de vista, hay margen para impulsar cambios en la política fiscal y en la monetaria. Aún están por conocer los resultados de las medidas impulsadas desde junio hasta aquí por el Banco Central Europeo. Aún puede llegar la compra de deuda pública de los países periféricos, como hicieron en su día USA y el Reino Unido. Aún también está por llegar que la nueva Comisión Europea empiece a adoptar decisiones con carácter ejecutivo. Estas decisiones requieren una mayor celeridad de la que estamos viendo. En la situación actual, la salida de la crisis requiere pericia, requiere reforma y requiere, sobre todo, mucha solidaridad. Por el momento, nuestros gobernantes y los de la eurozona, con intereses políticos
a menudo muy diferentes, a menudo divergentes, no han conseguido aún encontrar un camino aceptable para todos, un camino aceptable que permita adelantar la salida de la crisis. Más que justificaciones académicas dudosas, lo que necesita la política económica de la eurozona es equilibrio y es claridad. Y en este escenario de incertidumbre y de posibilidades, los gobiernos nacionales también tienen margen de maniobra en materia de política de renta y demanda. Por eso, no en vano, el presidente del Banco Central Europeo pedía hace días esfuerzos y reformas estructurales y cambios también a los gobiernos de los distintos Estados miembros. Vamos a hablar un poquito de España. Sin embargo, todo esto que acabo de decir aquí, si me voy a los presupuestos generales del Estado de este año, nos indican que por ahora el Gobierno de España no se alinea con este tipo de políticas. La política económica nacional no aparece alineada con la senda que parece que quiere impulsar el Banco Central Europeo. En el escenario macroeconómico incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado se contempla un crecimiento real del PIB de la economía española del 2% para el año 2015. Esto supone una revisión al alza de 2 décimas respecto a la previsión anterior, 1,8 en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017 del pasado mes de abril, y se sitúa 3 décimas por encima de la previsión actual del Fondo Monetario Internacional, el 1,7, y, por tanto, no está exenta de riesgo a la baja por todo lo comentado hasta aquí a lo largo de la conferencia. Asimismo, el Banco de España, en su último boletín económico de septiembre, advierte del riesgo de que se frene la incipiente recuperación de la economía española, ya que los indicadores del tercer trimestre ponen en evidencia un comportamiento algo menos expansivo de la demanda privada. En este sentido, cabe señalar que, a pesar de la recuperación de tasas positivas de crecimiento de la demanda nacional en la primera mitad del año, actualmente esta todavía se encuentra a niveles del año 2005. Además, las bases de esta recuperación de la demanda interna son poco sólidas. El crecimiento del consumo de los hogares está sustentado en un moderado crecimiento del empleo, 0,3% interanual de media en el primer semestre, que se caracteriza además por su elevada precariedad, ya que ha sido un incremento del empleo de carácter exclusivamente temporal y en el colectivo de ocupados con contrato a tiempo parcial. De esta forma, aunque crece ligeramente el empleo, desciende el número total de horas trabajadas y con ello el número de horas trabajadas por ocupado. Todo ello también hay que decirlo, en unas condiciones salariales de ajuste en los últimos 2 años y medio, de manera que el coste salarial por trabajador y mes se sitúa actualmente en los niveles más bajos desde el año 2010. Y a todo lo anterior hay que unir otras medidas que, a mi modo de ver, tampoco contribuyen al equilibrio económico y social del país, sino todo lo contrario. Medidas como sustentar la reducción del déficit, en gran parte en la reducción del gasto público, no en el aumento de los ingresos por la vía de la recaudación tributaria, vía que se aquilatará o no, ya que dependerá de la recuperación económica, dado que la reforma fiscal que se ha planteado es mucho más un proceso de reorientación tributaria propia del último ejercicio de una legislatura que una verdadera reforma que pretenda ajustar las cuentas públicas. También creo que mantener la senda de consolidación presupuestaria de manera inflexible para los distintos niveles de administración, es decir, no dar algo de margen a las corporaciones locales, no dar algo de margen a las comunidades autónomas, es un error. A pesar de que la Unión Europea sí ha flexibilizado la política de déficit público para España, el Gobierno de España, la Administración Central del Estado, la Administración General del Estado, la que se queda con el mayor volumen de déficit, cuando no con todo, ya a partir del año 2016. Estando las corporaciones locales en el 0% y también las comunidades autónomas con un 1% para el año que viene. Además, también, y como viene ocurriendo desde el año 2012, se sitúa, como he dicho, el mayor esfuerzo de reducción del déficit actualmente haciendo ya a las corporaciones locales ya se le ha dado 0, ¿no? Pero ahora el mayor esfuerzo se centra en las comunidades autónomas, que en 2015 no podrán exceder del 0,7% del PIB, mientras que la Administración General del Estado podrá alcanzar el 2,9%. O lo que es lo mismo, la Administración Central
incrementa su margen objetivo de déficit hasta el 80,6%, 2,8 puntos más que en 2014, a costa del esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas, que ven reducido el suyo en 2,8 puntos al 19,4% en el año 2015. Este reparto no es acorde con el que corresponde al gasto público, ya que en el gasto público nos encontramos con que un 50% del gasto público lo gestionan las comunidades autónomas y además también con el añadido de que se trata de un gasto tremendamente rígido, un gasto tremendamente inelástico al ciclo, pues, como todos conocemos, va destinado en su mayor parte a sostener los servicios públicos fundamentales. A todo ello tenemos también que añadir una nueva reducción para el año 2015 del Fondo de Compensación Interterritorial. Se congela la partida de 2014 tras las tremendas minoraciones de los dos ejercicios anteriores, situando el Fondo de Compensación Interterritorial en mínimos históricos, con lo cual se consagra una clara insuficiencia para la corrección de los desequilibrios económicos interregionales, precisamente en los momentos cuando más necesario es instrumentar medidas para hacer efectivo el principio constitucional de cohesión territorial. El resultado de todo ello es el aumento de las disparidades regionales en España, como también demuestra la experiencia a través de los datos entre 2012 y 2013. Las regiones de mayor PIB per cápita, es decir, las que tienen un 50% de PIB per cápita más que la de menor renta per cápita, han mejorado su posición relativa en 0,7 puntos porcentuales y las de menor renta la han reducido en 0,4 puntos porcentuales. Conviene recordar también que son las comunidades autónomas de menor renta las más afectadas por la crisis y, por tanto, donde resulta más necesario mejorar la dotación del stock público de capital y, con ello, el potencial de crecimiento de las mismas. Todo ello adquiere aún más trascendencia si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas comparten con el Gobierno central las políticas de oferta. Su margen de acción depende no solo de las políticas marcadas desde la Unión Europea, sino también y en mayor grado de las del Gobierno de España. Y ahora voy a hablar un poco de Andalucía. Voy a vender también un poco mi libro, en la línea de lo que decía Paco Umbral, malogrado cuando lo llevaban a la televisión. Les voy a pedir permiso para vender también yo mi política, mi libro. En el caso de Andalucía, como todos sabemos, son escasas posibilidades las que tienen los distintos gobiernos autonómicos para actuar en términos macroeconómicos. Los recursos financieros vienen determinados en gran parte por las decisiones marcadas fuera desde los ámbitos regionales. Vienen marcadas por el ámbito supranacional, la Unión Europea, y por el ámbito nacional, los presupuestos generales del Estado. Más del 80% de la financiación de las comunidades autónomas proviene de transferencias del Estado. Así, en el proyecto de presupuesto para el año 2015, a las limitaciones que supone el escenario de consolidación fiscal al que acabo de referirme, se añaden las medidas contractivas aplicadas a las comunidades autónomas y, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fundamentalmente en materia de financiación autonómica y en lo que respecta al Fondo de Compensación Internacional. Amén de un persistente incumplimiento de la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto de Autonomía, lo que supone una detracción continua de recursos para inversiones que sumará miles de millones cuando termine esta legislatura. En lo que se refiere al gasto, tengo que decir que en el presupuesto para 2015 ya el 83% del gasto, es decir, de cada 100 euros, 83 euros, se destinan a la prestación de los servicios públicos fundamentales, con la igualdad como derecho básico para el acceso a los mismos, y el resto de recursos, los 17 euros de cada 100, tienen como objetivo fundamental impulsar la actividad productiva, el empleo, la generación de conocimiento y su transferencia a las empresas, la extensión de las TIC para universalizar la sociedad del conocimiento, etcétera. Pero, como ven, el margen que queda para hacer este tipo de políticas es bastante pequeño. Como les decía, el enfoque de la política económica va íntimamente unido al modelo de desarrollo económico y social, que es el que tiene que definir su coherencia con la ideología que sustente este modelo de desarrollo económico. En Andalucía venimos diciendo que otra política económica es posible y yo creo que lo estamos demostrando. Desde que se inició la crisis se ha venido simultaneando, dentro del margen de nuestras competencias, el estímulo a las políticas de crecimiento y de empleo con el mantenimiento de las políticas sociales y con el
cumplimiento escrupuloso de los requisitos de consolidación fiscal, tanto en términos de déficit como en términos de deuda. Podemos decir en voz alta que el cumplimiento financiero de la Comunidad Autónoma de Andalucía es referencia y ejemplo en el conjunto de las comunidades autónomas de España. ¿Esto que acabo de decir se trata de una receta mágica? De ninguna manera, de ningún modo. No hay, como he dicho antes, recetas convencionales ni recetas mágicas. Me atrevería a decir que, a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas desde el año 2012, ha sido posible por la trayectoria de convergencia que hemos seguido durante la etapa de autogobierno y por el esfuerzo conjunto de la sociedad andaluza. Durante el año 2014, la evolución de la economía andaluza está siendo bastante más positiva de lo previsto hace un año, al tiempo que el contexto exterior ha mejorado con menor intensidad de la esperada, sobre todo en estos últimos meses. Por consiguiente, por tanto, las perspectivas para 2015 se enmarcan a priori en una situación más favorable que en ejercicios anteriores y, por tanto, existe la posibilidad de continuar avanzando en la recuperación económica, sobre todo con la creación de empleo como máxima prioridad, y en la reorientación del modelo productivo, haciendo que siga aumentando el grado de internacionalización de las empresas andaluzas, que sigamos ganando protagonismo, el sector privado siga ganando protagonismo en la actividad económica. Estamos convencidos, y así lo decimos, que son las empresas privadas las que tienen que generar empleo y las que tienen capacidad para generar un empleo estable en la sociedad y que, por tanto, hay que apoyar este proceso de que cada vez ganen mucho más peso en la actividad económica. También hay que incrementar la productividad, fundamentalmente mediante la inversión y el fomento del conocimiento y la traducción de este conocimiento en la I pequeña, la traducción en competitividad. Y también hay que diversificar la estructura productiva con reformas sectoriales que permitan un escenario de futuro para los sectores tradicionales, a la vez que permitan que la incorporación de los nuevos sectores emergentes provoquen un incremento en la generación de valor añadido de la economía andaluza. Aquí, con el mantenimiento, como he dicho antes, con el mantenimiento de la política social como una cuestión totalmente inalienable y de la educación como eje central de la política económica, me gustaría terminar comentando un estudio recientemente realizado en la Universidad de Málaga, un estudio sobre el impacto de la cualificación del capital humano en el desarrollo económico de Andalucía, en base a la evaluación de la dimensión socioeconómica del sistema universitario público andaluz como mayor contribuidor a dicha cualificación. Permítanme ustedes que les comente algunos de los resultados obtenidos y que considero relevantes. En primer lugar, como saben, el fin último de la recaudación tributaria es la financiación de infraestructuras y servicios públicos, así como de los sistemas de protección social, y que todas estas inversiones contribuyen y están contabilizadas en el Producto Interior Bruto. Pues bien, el estudio de la UMA analiza la contribución del sistema universitario público andaluz a la recaudación fiscal impositiva a través de sus dos impuestos más representativos, el IRPF y el IVA. Y podemos destacar que en años de crisis, en 2010, la aportación a la recaudación del IRPF de la actividad universitaria se elevó a 2.100 millones de euros y en 2011 la contribución del IVA se elevó también a 700 millones de euros. Por otra parte, la actividad universitaria contribuye también a aumentar la tasa de actividad de la población andaluza en 17 puntos. Así, actualmente la tasa de paro de andaluces con titulación superior es del 21,8, mientras que para andaluces con estudios secundarios se eleva al 38,8. En lo que respecta al capital tecnológico de Andalucía, nuestro sistema universitario público ha casi triplicado su aportación en los últimos 18 años, al pasar de 1,4 millones de euros en el año 94 a los 3,8 millones de euros en 2012. Y en términos de crecimiento de PIB, la aportación global de la universidad es de 0,29 puntos sobre un crecimiento medio del 0,91 durante la década 2002-2012. Hay también que destacar que mientras que el PIB decrece drásticamente a partir de 2008, la contribución de la universidad al crecimiento económico sigue siendo siempre positiva e incluso aumenta pasando del 0,28 en el periodo 2006-2008 al 0,42 en el trienio 2008-2010. Andalucía, estoy convencido, los andaluces contamos con los mimbres suficientes para avanzar por la senda de la recuperación. Ahora bien,
Y por todo lo expuesto hasta aquí, los riesgos inherentes al contexto actual requieren una actitud más proactiva de la política económica a nivel europeo en general y en particular del Gobierno de España. La salida de la crisis de manera definitiva y la superación de estos riesgos tienen que realizarse impulsando el crecimiento, el empleo y la competitividad. Y muchas veces la consecución de estos objetivos no es compatible o no es totalmente compatible con intereses políticos particulares que en ocasiones son totalmente contrarios. Requiere, tanto a nivel de la eurozona como de España, experiencia, visión de futuro y, como decía antes, sobre todo, mucha solidaridad. Me gustaría terminar mi intervención esta mañana con unas palabras del Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Escribía hace pocos días Joseph Stiglitz hablando de la vulnerabilidad. Independientemente de cuán rápido crece el Producto Interior Bruto, un sistema económico que no puede brindar ganancias a la mayoría de los ciudadanos y en el cual una proporción creciente de la población se enfrenta cada vez más a una inseguridad mayor, es fundamentalmente un sistema económico fracasado. Y algunas de las políticas, como las de austeridad, que aumentan la inseguridad y conducen a ingresos y nivel de vida menores a grandes segmentos de la población, son fundamentalmente políticas erróneas. Muchas gracias por vuestra atención y buenos días de nuevo. Gracias, consejero. Vamos a seguir en Andalucía, si le parece, dado que hemos hecho un recorrido por Europa, España y nos vamos a quedar en la comunidad autónoma. Hoy es día de presentación de unas cuentas, de un presupuesto de la comunidad, o del presupuesto, mejor dicho, de la comunidad autónoma para el año próximo. Le voy a hacer unas preguntillas al respecto de ese presupuesto y, hombre, lo relativo fundamentalmente a lo que es su departamento. ¿Le gustan estos presupuestos o no le gustan estos presupuestos, consejero? Hombre, estos presupuestos los aprobó el Consejo de Gobierno hace apenas 14 o 15 días. Pues, ¿cómo no me van a gustar? No, quiero decir si le parecen suficientes, ¿no? Si va a haber dificultad para gestionarlos. No sé. Después de lo que acabo de decir y de la necesidad que hay de incrementar las políticas de crecimiento y la inversión pública, indudablemente, cuando uno ve un presupuesto como este, pues le gustaría que la inversión, las posibilidades de crear empleo fuesen mayores, pero tenemos que someternos a la restricción presupuestaria que tenemos. La financiación de las comunidades autónomas, no solo la de Andalucía, sino la de todas las comunidades autónomas, como digo, en el caso andaluz, en más de un 80%, 84% casi, procede de transferencias del gobierno central, ¿no? Y entonces, pues, y tenemos la limitación del déficit que tenemos. Entonces, pues, si tenemos que gastar 83 de cada 100 euros en educación, gasto social y sanidad, pues el margen que tenemos es el margen que hay. Pero dentro del margen que tenemos, yo creo que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2015, pues un presupuesto de solidaridad, un presupuesto social, demuestra que hay cosas que se pueden hacer de manera diferente y tratamos de aplicar o de jerarquizar las distintas políticas con la variable empleo como variable fundamental de todo el presupuesto. Y el conocimiento, empleo y el conocimiento son los dos objetivos que se persiguen dentro del margen de actuación que nos permite el presupuesto. ¿Creen que considera que son realistas y, por otra parte, también contemplan claros índices de recuperación de lo que son, y valga la reiteración, los índices de confianza empresarial? Sí, digo que si cree usted que son unos presupuestos realistas, sí. Y luego, por otro lado, son unos presupuestos, además, que contemplan un factor que puede ser importante, que es importante indudablemente, como es que hay claros índices de recuperación de los índices, y permítame la reiteración, de los índices de confianza empresarial. Sí, hay dos cuestiones que en Andalucía se diferencian del resto de otras comunidades, y es que el índice de la confianza
empresarial en Andalucía pues está evolucionando de manera mucho más positiva que en el entorno territorial o en el entorno europeo. Con estos presupuestos nosotros también tratamos de afianzar esa vía de crecimiento y esa vía de recuperación. Como decía Keynes, también pues la economía muchas veces es mucho más un estado de ánimo que una cosa real. Si todo el mundo confía en que la cosa va a ir mejor, termina yendo mejor. Y yo creo que estos presupuestos pues tratan son tremendamente realistas, porque no lo puede hacer de otra manera, porque tenemos que someternos a las reglas de política de consolidación fiscal que hay que someterse, y son realistas y tratan de ser tremendamente sociales y tremendamente solidarios. Y un factor que introducen, y además en crecimiento, que es la internacionalización de la economía andaluza. ¿Cómo y de qué manera, consejero? El factor exterior ha sido fundamental y está siendo fundamental en la recuperación del crecimiento económico en España en general y en Andalucía en particular. Somos ya, en términos agroalimentarios, la primera comunidad exportadora de España. En términos globales, somos ya casi la segunda comunidad exportadora. Es decir, la capacidad que han tenido las empresas andaluzas de internacionalizarse es tremenda. Y también, pues como sabemos que este es un elemento fundamental, destinamos unos recursos nada pequeños a la internalización de la economía andaluza, y lo hacemos a través de la agencia Extenda. Extenda es la institución más valorada por los empresarios andaluces de todas las instituciones que se relacionan con ellos. El último barómetro empresarial de Andalucía Económica así lo ponía de manifiesto, y dentro de unos días se presentará en el nuevo barómetro, y también, por las noticias que tengo, tanto la agencia IDEA como Extenda, pero fundamentalmente Extenda, son dos de las instituciones más valoradas por nuestros ciudadanos empresarios. Por tanto, mantenemos el impulso y mantenemos el esfuerzo con la internacionalización, porque creo que es una parte fundamental para el crecimiento económico de los años venideros. Ha hecho un repaso en su conferencia sobre la situación económica europea, española, Andalucía. Don Marcos de Paz, de ES2M Consulting, le pregunta si, bueno, después de escucharle, responsabilizar a otras instituciones y administraciones, le pregunta qué responsabilidades tiene la Junta de Andalucía en la situación económica actual y, sobre todo, si tiene responsabilidades también en materia de desempleo en nuestra comunidad autónoma. Es como entonar un mea culpa, ¿no? Sí. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. La Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de prestar los servicios públicos fundamentales, como son educación, sanidad y servicios sociales, y lo que demuestra la mayor o menor bondad de cómo aplica la política económica de la Junta de Andalucía, pues es comparando lo que hacemos en Andalucía con lo que se hace en otras comunidades autónomas. Las comparaciones de las políticas económicas hay que hacerlas entre iguales, no se pueden hacer entre desiguales. No se puede comparar la política económica de las comunidades autónomas con las del Estado central o con las de Europa. Yo no he responsabilizado de la situación andaluza a nadie. Yo digo que el Estado central hace una política económica y yo he criticado esa política económica del Estado central. Y he valorado la política económica de la Junta de Andalucía, pero yo no le he hecho la culpa a nadie. La culpa está claramente determinada. Competencias y capacidades financieras. El responsable del sistema fiscal es responsable del sistema fiscal. Y, pues bueno, nosotros, dentro de las posibilidades, incluso el sistema fiscal, donde tiene competencia la Junta de Andalucía, tenemos los tipos impositivos más elevados que existen en el Estado español. Es decir, que asumimos el compromiso político y lo asumimos con responsabilidad política, porque eso después pasa también factura cuando la gente va a echar la papeletita, ¿no? Y que los ciudadanos andaluces tengamos el marginal del IRPF más elevado, lo tenemos que tener porque si no queremos prestar o bajar de manera drástica la prestación de servicios
que hacemos, sobre todo educación y sanidad, pues tenemos que tener el impuesto de sucesiones más elevado y el IRPF más elevado de España, pero asumimos el coste político. Es decir, no tiramos balones fuera, lo que decimos es que desde fuera los balonazos que nos llegan a nosotros no nos parecen los adecuados. Preguntan precisamente por el impuesto de sucesiones. Precisamente por el impuesto de sucesiones, si ese impuesto va a bajar o se va a reducir, perdón, o no. La responsabilidad del sistema fiscal y de quitar o poner el impuesto de sucesiones está en las Cortes Generales del Estado. Si las Cortes Generales del Estado consideran que el impuesto de sucesiones no debe de existir, lo que tiene que hacer, ahora que ha habido reforma fiscal, pues eliminar el impuesto de sucesiones y eliminar el impuesto del patrimonio. Lo que no se puede estar diciendo es que hay que ver las comunidades autónomas que cobran sucesiones y patrimonio y que lo tienen que quitar. Mire usted, quien lo tiene que quitar es quien lo tiene que quitar, el que tiene capacidad normativa para quitarlo. Es que es muy fácil decir que reduzcamos nosotros el impuesto de sucesiones al 0% y después a los niños de la escuela no tienen ni un lápiz, o la sanidad la privatizamos. Hay comunidades autónomas que tienen tipo cero, pero es porque les llegarán los recursos de otros sitios. Aquí no podemos permitirnos este lujo de poner el tipo cero en el impuesto de sucesiones. Quien tiene la responsabilidad, además, es un error, pero de libro de primero de economía, el financiar a los entes territoriales con un impuesto en el cual el devengo no es territorial, sino que el devengo es del domiciliario. Es decir, el impuesto de sucesiones se paga donde uno tenga la residencia fiscal, no donde están domiciliados los bienes. ¿Comprende? Entonces, pues eso da lugar a la guerra fiscal, que está dando lugar a que la gente pues se vaya de una comunidad a otra y haya guerra fiscal entre las comunidades. Las guerras fiscales al final ¿a qué llevan? Al tipo cero. Pero en el caso de Andalucía no nos podemos permitir el tipo cero porque si no tendríamos que cerrar muchos servicios públicos y no estamos dispuestos a cerrarlos. En todo caso, si tenemos que subir, y eso no le gusta mucho a mis amigos los empresarios, pues los compensaríamos con otras cosas como tratamos de compensarlos, pero la responsabilidad que tenemos es prestar los servicios públicos con la máxima calidad y en eso esa es la verdadera responsabilidad de la Junta de Andalucía. Después hacemos otra serie de cosas, pero la otra serie de cosas son adicionales, no son las fundamentales. Las otras cosas son fundamentales para los que son fundamentales y son los que tienen la obligación de hacerlo. Era una pregunta que realizaba don Manuel Torrecilla de C3C. Por cierto, también preguntan por el fraude fiscal. Ha hecho usted mención anteriormente, don Daniel Moreno, concejal del Ayuntamiento de Málaga. Pregunta y señala, dice, recientemente la Asociación de Inspectores de Hacienda ha hecho público el porcentaje de fraude fiscal en la provincia de Málaga. Indica que lo sitúa en un 30%, ¿no? Con estas cifras se pregunta, ¿se puede mantener un Estado y realizar políticas de cohesión social? ¿Qué medidas pueden llevarse a cabo para situar el fraude en los niveles de países como Alemania? Mientras mayor sea el fraude fiscal, menos posibilidades hay de llevar a cabo políticas de igualdad y de solidaridad. El fraude fiscal y la economía sumergida son un gran problema en la economía mediterránea, no solamente ocurre en España, y lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y atajar de una vez el problema y hacer una reforma fiscal que ataque todas las vías de fraude fiscal y de fraude social. Para mí, actualmente hay mucho fraude fiscal, pero también hay mucho fraude social y yo creo que son dos problemas de moral colectiva que debemos de todas las instituciones ir al unísono y tratar de mejorar en los niveles de ética y moral de los ciudadanos para llevarlo a los niveles de moral y ética que tienen los ciudadanos de otros países. Sobre esta diferencia de moral y ética, pues hay diversas explicaciones, no es este el momento de explicarla, pero que sí es verdad que la moral social parece más laxa en los países mediterráneos que en los países protestantes, ¿no? Pues bueno, pero eso es un hecho que está ahí, que indudablemente yo creo que los dos fraudes, el social y el fiscal, son dos lacras que provocan que las posibilidades de hacer políticas sociales y políticas económicas en general en nuestro país pues se vean muy mermadas. Preguntan también ¿para cuándo un plan de reindustrialización en Andalucía? Y si no sería necesaria una consejería de industria.
Esta es una necesidad europea y así lo ha reconocido la Unión Europea. Y se ha puesto en marcha, en este nuevo marco va a estar en marcha lo que se conoce como el programa de renacimiento de la industria en Europa. Después de 30 años nos hemos dado cuenta de que llevamos 30 años escribiendo los economistas, muchos economistas, que la mejor política industrial es la que no existe, que el mercado se encarga y claro, y en Europa eso nos lo tomamos en serio, todos los gobiernos y eso, si la política, laissez-faire, que veréis cómo pues bueno, con el laissez-faire, mire usted lo que nos ha pasado, que la política industrial está en el Pacífico y al otro lado del Atlántico, y aquí tenemos que estar hablando de renacimiento de la política industrial. Es fundamental que, al menos en España y en Andalucía, consigamos esa proporción de que por lo menos el 20 o el 25% del PIB que se genera en cualquier economía se genere en el sector industrial, porque es la posibilidad de generar un empleo más seguro, un empleo más estable. En Andalucía estamos en un 13-14% de producción industrial dentro de nuestro PIB. Y el objetivo que hay para 2020 es tratar de llegar al 20 o 21% y al fin se establece en la Agenda por el Empleo, que es el plan económico que se ha aprobado en Andalucía con el consenso de todos los actores sociales y económicos de Andalucía, y este es un objetivo que yo creo que es irrenunciable. Tenemos que mejorar nuestra industria, nuestras empresas tienen que ganar tamaño, tienen que ser más competitivas y tienen que tener capacidad de sobrevivir internacionalmente si queremos conseguir esto. Y aquí todos los gobiernos y la Junta de Andalucía también, con los medios que tenga la Junta de Andalucía, pues no puede dar un paso atrás, tenemos que apoyar este renacimiento industrial, porque sin él habrá poco futuro. Lo preguntaba por lo que es la industria, etcétera, don Federico de Ron, del Círculo de Málaga. Y don Miguel Rodríguez de Miramar se pregunta si tienen previsto fomentar el empleo en el sector de la construcción residencial. Tenemos previsto fomentar el empleo. ¿Cómo no vamos a tener previsto fomentar el empleo en la construcción si tenemos 350.000 parados del sector de la construcción más otros 150.000 de los sectores auxiliares? Volverle la cara al sector de la construcción, yo creo que sería... En algunos tiempos se le ha vuelto la cara al sector de la construcción y se ha demonizado de una manera totalmente injusta. Pues claro que vamos a apoyar a la construcción, la estamos apoyando ya. Hemos hecho un programa de construcción sostenible, vamos a hacer un segundo programa de construcción sostenible y para final de año estará ya blanco sobre negro la estrategia para el fomento de la construcción en Andalucía para los próximos 5 años. Esto se está haciendo también con el consenso de todos los actores que intervienen en el sector de la construcción. Yo soy un total convencido de que hay que apoyar el sector de la construcción y que el sector residencial pues también ya está empezando a sacar la cabeza, sobre todo en las zonas más importantes y en las mejores zonas de nuestra costa. Las críticas. Algunas críticas, que voy con algunas críticas. Sí, para eso estoy aquí. Don Francisco Troya y don Óscar Pereira. En el caso del primero, dice que ha elogiado la labor de la universidad, pero no ha mencionado la deuda de cientos de millones de su administración, dice. Y por otro lado, sí, dice don Francisco Troya que como catedrático ha elogiado la labor de la universidad y no ha mencionado la deuda de cientos de millones de su administración. Y luego, por otro lado, don Óscar Pereira dice y pregunta que con los múltiples proyectos interesantes que hay y que no tienen financiación, ¿qué políticas de apoyo se tienen previstas para los emprendedores en el ámbito andaluz? Es decir, la falta de dinero. Y la deuda, indudablemente. La deuda de la universidad. Es verdad, le debemos a la universidad ahora mismo 630 millones de euros. Pero se los debemos. Ha habido tiempos malos, no ha habido liquidez, no se le ha podido pagar, pero se lo reconocemos. En el conjunto del Estado español se ha recortado y no se ha vuelto a hablar. Aquí hubiera sido una alternativa política, es decir, no hay dinero, no se recorta la financiación de la universidad. Aquí hemos mantenido el principio de destinar a la universidad el 1% del PIB.
Es verdad que la deuda ha llegado a ser casi 1.000 millones de euros, actualmente está en 650 y hay el compromiso explícito de en 2 años y medio, compromiso explícito de la presidenta de la Junta de Andalucía, en resolver esa deuda de la universidad, porque consideramos, como si estamos siempre hablando de las bondades del conocimiento, cómo vamos a no destinar a la universidad lo que creemos que hay que destinar. Es también una referencia en el caso español. No hay ninguna otra comunidad autónoma donde la universidad reciba para su financiación el 1% del PIB. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga el precio de las matrículas en lo más bajo de la horquilla que permite el Ministerio. No diferenciamos precios de la matrícula por la carrera en función de la carrera. Los alumnos pagan igual en las carreras que son muy caras que en las carreras que son muy baratas. Hemos congelado ese precio de las matrículas. Hemos bajado los precios de los másteres un 15% y pensamos bajarlo para el año que viene algo más. Es decir, en política universitaria habrá quien lo haga igual que lo está haciendo Andalucía, pero mejor, con toda seguridad, no. A los emprendedores, que preguntaban también por los emprendedores. La red de ayuda al emprendimiento que tiene actualmente la Junta de Andalucía, les vuelvo a decir como con la universidad, no existe actualmente una red autonómica que tenga este nivel. Tenemos una serie de centros de apoyo al emprendimiento en casi 700 en Andalucía. Tenemos una red Guadalinfo que también le da cobertura a esa red de emprendimiento y tenemos una agencia dedicada, la Andalucía Emprende, dedicada especialmente al tema del emprendimiento, que habría que hacer más, casi con toda seguridad. Si cuando haya más recursos se hará más. Pero digo que emprendimiento y conocimiento son 2 ejes básicos sobre los que pivotan las políticas económicas, ya digo, con la restricción financiera a las que siempre estamos sometidos. Don Alfonso Rubio, de Asproman y Servicios, quizás sea a lo mejor una de esas voces de esos emprendedores, de esas personas que tienen una empresa. Él en concreto dice que los centros especiales de empleo se mueren y que en parte esa muerte o gran parte de la causa de esa muerte es el débito que se tiene a la hora, o que tienen, y que no se les paga un dinero que debe, lo que hace que sea mucho más difícil que puedan trabajar y que puedan avanzar. Es más, incluso que tengan futuro. ¿Tienen futuro? ¿No tienen futuro? ¿Para cuándo, pregunta, van a pagar esa deuda? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo se va a ayudar en este caso a los centros especiales de empleo? Obviamente la deuda que está reconocida se tiene que pagar, que se va a pagar. Pero también hay que tener en cuenta que esta comunidad ha pasado, esta comunidad y el conjunto de las comunidades de aquí, ha pasado de recibir de políticas activas de empleo una reducción anual acumulada en los últimos 4 años de casi 1.000 millones de euros. Indudablemente, con esa reducción difícilmente ha sido posible mantener los niveles financieros que se destinaban a las políticas de empleo anteriormente. Esto se ha tenido que ajustar indudablemente, y sobre todo esa reducción ha tenido lugar en unos momentos en que tenemos la tasa de desempleo mayor, yo creo, de la Comunidad Económica Europea en Andalucía. Esto también nos ha llevado y nos está llevando a que vamos a reclamar a la Unión Europea y vamos a reclamar al Gobierno de España, a la Unión Europea, que no se entiende cómo, por ejemplo, y pongo para que se me entienda, con el problema de Ucrania, pues se ocasionó un grave problema para los exportadores de frutas y hortalizas del conjunto de Europa. Inmediatamente se puso en marcha un programa de ayuda que yo creo que está bien para paliar los efectos de esta crisis. Como existiendo muchas regiones en la Unión Europea con tasas de paro por encima del 30%, la Unión Europea no pone en marcha un programa para la generación de empleo en este tipo de regiones. Esto es algo que yo creo que hay que demandar con fuerza en Bruselas y desde Andalucía lo vamos a hacer.
Sí, porque don Francisco José Márquez Liñón de Fegadi está bastante preocupado por los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que dependen de esos centros especiales de empleo, por ejemplo, y luego, por otra parte, don Federico Terrón Busteros, de Avera Consultores, pregunta por el turismo y dice que qué pasa con las escuelas de hostelería, sobre todo el fomento de las mismas. Si en este sentido y en este capítulo va a haber un esfuerzo especial por parte de ustedes. Se ha cambiado la filosofía de actuación de las escuelas de hostelería. Las distintas escuelas de hostelería, a partir del 1 de enero, van a depender directamente de educación, y las noticias que tengo por el Consejo de Gobierno es que a partir del 1 de enero estarán abiertas todas estas escuelas y funcionarán con normalidad. Eso es lo que la reforma, estamos también haciendo una que yo creo que es pionera en España, una reforma de la Ley de Formación Profesional en Andalucía, y dentro de esa reforma todas las escuelas, talleres de todo tipo irán dentro de esta Ley de Formación Profesional y se financiarán con el presupuesto de educación. Vamos a cambiar de asunto. Indudablemente, usted sabe, hizo unas declaraciones ayer en el que señalaba que se iban a reclamar 15,3 millones de euros a UGT Andalucía por la cuestión de los fondos de formación. UGT Andalucía, que acusa a la Junta de intentar limpiar su imagen. Una vez que hizo las declaraciones, 5 minutos después, UGT sacó un comunicado en el que decían que estaban intentando ustedes limpiar su imagen a costa de ellos. Europa Press le pregunta o le pide si puede ser que haga una valoración sobre esa suspensión que ha solicitado UGT Andalucía, la suspensión de las demandas de reintegro notificadas por la Junta, y les ha acusado además de montar una causa general para limpiar su imagen y con fines electoralistas. Esto no se trata de ninguna causa general, esto es un tema muy particular, es un tema muy particular y se remonta antes de yo llegar a la Junta. Cuando yo llego a la Junta hay un acto administrativo abierto que era la justificación de una serie de ayudas que se habían dado a UGT. Hubo algunos indicios de irregularidad. Esos indicios de irregularidad llevaron a abrir una investigación por la Ley de Procedimientos Administrativos de una serie de expedientes. También aplicando estrictamente la ley, esta ley plantea 12 meses de plazo para requerir información al administrado para que actúe la Administración. Transcurrido todo el plazo, la instrucción se ha llevado a cabo por funcionarios. Lo único que se ha aplicado este procedimiento administrativo ha sido estrictamente a estos expedientes. Hay miles de expedientes de todas las organizaciones, en mi consejería y en el resto de consejerías. Por eso les digo que de causa general, nada, una causa particular. Y los instructores han determinado el reintegro de parte de estas ayudas al sindicato. Y el sindicato, en su pleno derecho como administrado, pues tiene el derecho a recurrir. Y yo creo que lo mismo que hay otras empresas a las que le solicitamos reintegro, pues recurren al contencioso administrativo porque creen que ellos lo han hecho bien. La instrucción que hacen los funcionarios detecta irregularidad, pues este es el proceso administrativo. Y este caso es un caso que no tiene nada que ver con ningún tema de corrupción, sino que estos son unos expedientes y esta es una cuestión estrictamente administrativa que ha terminado en este reintegro, pero que ya le digo que reintegros de este tipo lo tienen muchas instituciones en sus relaciones con las subvenciones, tanto de la Junta como con las subvenciones del Estado. No ha habido, seguro que no es causa general y ya le digo, también era un procedimiento que estaba abierto ya de hace tiempo y transcurridos los 12 o 14 meses desde que se abrió, pues ha terminado, pero es estrictamente un procedimiento administrativo particular sobre unos expedientes en particular.
sobre el Banco Público, el ECA. ¿Le hubiera gustado a usted que se hubiera quedado en su consejería en vez de ir a la de Hacienda? Lo digo por la cantidad de recursos que va a mover, lógicamente. Estamos hablando de 1.400 millones a las pymes, ¿no? Las competencias financieras están en Hacienda y están perfectamente bien. Y hay una consejera de Hacienda que lo hace magníficamente y lo hará. Esto del ente público andaluz lo hará estupendamente bien. Mire usted, si fuese un enamorado del mundo financiero, pues me habría dedicado a la banca. Yo me dediqué a los ingresos y el gasto público y estoy muy bien, y la economía pública, y estoy bien desarrollando mis funciones de economía pública. ¿No le parece poco economía, innovación, ciencia y empleo y ente? No, mire usted, iba a hacer mucho. Bien, estamos terminando. Yo voy a pedir disculpas. Hay muchísimas preguntas y la verdad es que, como han ido llegando a lo largo de la intervención, algunas las hemos tocado de refilón y otras no vamos a poder formularlas, indudablemente, por la falta de tiempo, porque ya tenemos que finalizar. Prácticamente nos quedan 3 minutos. Y hay que ir a Almería, que es que se tiene que ir además el consejero a Almería a presentar los presupuestos, consejero. A presentar el presupuesto. Pues tiene que estar allí a las 12:30, si no me equivoco. Solo una cuestión más, consejero, para finalizar, 2 cuestiones más. La instrucción del caso de los ERES le está provocando problemas a la hora de gestionar las cuestiones que tiene que gestionar la consejería, su consejería, ¿o no? ¿Esa instrucción tan larga, tan prolongada en el tiempo, le está generando algún tipo de problema a la hora de poder gestionar lo que es el día a día de esa consejería, de su consejería? Que cuando se judicializan temas como el caso de los ERE, pues indudablemente genera tensión en la administración, y genera tensión en los funcionarios, y genera tensión en los administrados. Indudablemente, cuando hay que poner, y se está poniendo a disposición de la justicia, la ingente cantidad de información que hay que poner en manos de ellos, pues hay funcionarios que, en vez de hacer para lo que están contratados para hacer normalmente, pues tenemos que responder a los requerimientos de la justicia, y lo hacemos con total agrado, pero pues, esto siempre pues genera tensión en el cuerpo, ¿no? Esto, como cuando uno tiene fiebre, pues no está tan bien como cuando no tiene fiebre, y en este caso pues tenemos este es un problema que desgraciadamente se está ocupando mucho tiempo, pero ya veremos cuando termine, pero cuando termine, con toda seguridad, los funcionarios estarán más relajados que mientras que este proceso dure, ¿no? Solo una cuestión, que es una curiosidad que tengo yo desde hace mucho tiempo. ¿Quién le hace a usted la declaración de la renta? ¿Se la hace usted mismo o no? El programa Padre. ¿El programa Padre? El programa Padre. Muchísimas gracias, consejero. Don Alberto Delgado. Don Alberto Delgado, que es director territorial en Andalucía del Banco Santander, es quien va a clausurar este acto. Adelante. Gracias. Buenos días. Yo creo que como patrocinadores y como banco debo ser breve y eficaz, por lo que solamente les pido 3 minutos, ¿no? Primero, dar las gracias a José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por compartir con nosotros tu privilegiada visión de la economía andaluza y de la política económica, ¿no? Igualmente, también gracias a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, por tu certera presentación y por el trabajo que estás haciendo. Igualmente, gracias a Nueva Economía Forum por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a la Tribuna Andalucía, promocionando el debate, el diálogo, el intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario. Saludar igualmente al alcalde de la ciudad de Málaga, rectora de la universidad, y gracias a todos por su asistencia. Yo hoy solo quiero transmitirles un mensaje de confianza, es decir, la confianza que tenemos en Banco Santander, en la recuperación económica, en las empresas, en las pymes y en la sociedad andaluza. De nuestro fallecido y recordado presidente Botín nos han quedado muchas cosas.
entre otras, la confianza en los proyectos, en las ideas y en las personas de nuestro país. Quiero agradecer públicamente, en esta mi primera intervención en Málaga, desde su fallecimiento, las innumerables muestras de cariño que hemos recibido en estos días, tanto de nuestros clientes como del conjunto de la sociedad. Hoy estamos en Banco Santander muy ilusionados con el futuro, porque tenemos un gran banco y contamos con una nueva presidenta que tiene demostrada capacidad para liderarlo, además de un amplio conocimiento y compromiso con Andalucía, como ya demostró en la visita que nos hizo el pasado día 26 de septiembre, apenas 10 días después de su nombramiento, en una jornada de trabajo que compartimos con empresarios, con el equipo del banco y con la presidenta de la Junta de Andalucía. Bueno, nosotros pensamos que ahora, tras una larga etapa de crisis económica, la economía andaluza comienza a dar signos de recuperación, fruto del importante esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía y el conjunto de administraciones para impulsar el crecimiento y, sobre todo, del esfuerzo que están realizando los empresarios y de todos las andaluzas y andaluces, ¿no? Son numerosos los indicadores que lo ponen de manifiesto. El crecimiento del PIB del primer, segundo y tercer trimestre. Somos, como ha comentado nuestro consejero, la tercera comunidad andaluza en volúmenes de exportaciones del país, muy cerca de la segunda y además la que más crece entre las grandes comunidades exportadoras. Está mejorando significativamente la inversión exterior, el consumo interno está creciendo en los últimos meses y además cumpliendo el ambicioso objetivo de déficit que tiene fijada la comunidad autónoma. Todos esos son signos claros de mejora. Es verdad que parece que ahora el problema ya no nos viene de dentro, sino que el problema, hemos dejado de ser el centro de la crisis y tenemos en Europa, pues Alemania bajando sus perspectivas de crecimiento, Italia y Francia con un crecimiento plano y claramente estos tres países son nuestros tres principales clientes, suponen el 33% de nuestras exportaciones. Entonces hay que ver cómo eso nos puede afectar, pero claramente nuestra economía está creciendo y por eso esa confianza que tenemos en ella, ¿no? Desde Banco Santander, y muy brevemente, pensamos que estamos jugando un papel importante en este estímulo y mantenemos nuestro compromiso de contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza y del empleo. Hemos conseguido ya, desde el mes de julio del año pasado, aumentar todos los meses nuestra facturación de inversión en base a programas de impulso de crédito que pusimos en marcha ya antes del verano del año pasado, con una tasa de crecimiento del 10% en el conjunto del segundo semestre del año pasado, que se ha elevado ya al 40% de crecimiento de crédito, de concesión de crédito en el periodo enero-septiembre de este año. Esto responde a una nueva estrategia para impulsar el crédito y apoyar el tejido empresarial en nuestro ambicioso programa Santander Advance, que presentamos el pasado mes de marzo con el consejero de Economía. Con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas en más de 4.400 millones de crédito para el año 2014 y además les ofrecemos una serie de herramientas de apoyo no financieras destinadas a facilitarle su desarrollo, que engloban formación online y presencial para 1.500 pymes, empleo en Andalucía, con el programa de 1.000 becas de experiencias profesionales para el empleo que pusimos en marcha con el Servicio Andaluz de Empleo y las 743 becas Santander Universidades que se acaban de convocar en el curso académico 14-15 y, por tanto, están a su disposición. 743 becas Santander Universidades. Igualmente con conectividad a través de santanderadvance.com y internacionalización con nuestro portal de comercio exterior, santandertrade.com, y hemos acompañado ya a 200 pymes andaluzas en iniciativas comerciales en el exterior. Por tanto, en este punto de 2014, solamente decirle que queremos hacer mucho más, ¿no? La buena noticia es que los 4.400 millones iniciales, consejero, que presentamos en el mes de marzo, están a ritmo de superarse y esperamos cerrar el año con una cifra superior a los 5.000 millones de crédito a las pymes andaluzas. Queremos poner a su disposición, como digo, más apoyo, más servicios y más crédito. Gracias, por tanto, por confiar en Banco Santander como socio en vuestros proyectos y a los empresarios por vuestro compromiso y apuesta de futuro.
Muchas gracias a todos por su presencia. Muy bien, muchas gracias.